Estás a punto de sumergirte en uno de los misterios más antiguos y sagrados de la existencia. ¿Dónde estaba Dios antes de la creación de los cielos y la tierra? Antes de Génesis 1:1 no existían el tiempo, el espacio ni la materia. No había luz ni oscuridad. Nada, salvo Dios. Él era, Él es y siempre será. Pero esa eternidad que trasciende el entendimiento humano plantea una pregunta que resuena entre teólogos, estudiosos y buscadores de la verdad. ¿Dónde habitaba el Creador? La Biblia afirma que Dios es eterno. Sin embargo, los detalles sobre su morada antes de la fundación del mundo siguen siendo uno de los grandes misterios espirituales. Este video se adentrará profundamente en una investigación teológica y bíblica sobre el trono eterno, basado en textos como Salmos, Ezequiel, Apocalipsis e incluso tradiciones judías y apócrifas. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comenta aquí. El trono de Dios es eterno. Esto ayuda a que este mensaje alcance a más vidas. La Biblia declara en Isaías 66:1 que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Pero ese cielo al que Isaías se refiere es la bóveda celeste creada en Génesis 1. Y antes de eso, si el cielo aún no existía, ¿dónde estaba ese trono? La respuesta no se encuentra en la geografía cósmica, sino en la naturaleza espiritual de Dios. El trono de Dios no fue creado, es eterno, al igual que el mismo Dios. Es un trono que no depende del tiempo ni del espacio físico, y eso lo cambia todo. Porque si el trono es eterno, significa que la autoridad, la justicia y la gloria de Dios siempre han existido, incluso antes de cualquier creación. El Salmo 93:2 afirma claramente: tu trono está establecido desde antaño. Tú eres desde la eternidad. Aquí, el salmista no se refiere a un trono físico en un cielo visible, sino a la realidad espiritual absoluta y eterna de Dios. Su trono es la expresión de su soberanía inquebrantable, un trono que existía antes de los ángeles, antes de la luz, antes del tiempo. La tradición cristiana primitiva y el pensamiento judío coinciden en que Dios habita en un reino inaccesible para la creación, un dominio espiritual puro e infinitamente santo, donde su gloria brilla sin restricciones. Un lugar que quizá ni siquiera podamos llamar lugar, pues está más allá de la estructura que conocemos como realidad. En las tradiciones judías más antiguas, especialmente en los escritos del Talmud y de la literatura mística, encontramos menciones al Arabot, el más elevado de los 7 cielos. Es en este plano supremo donde estaría el Kisei Hakabod, el trono de la gloria. Este no es un trono común, ni una silla literal, sino la manifestación de la autoridad eterna de Dios, envuelto en fuego, en una luz inaccesible y rodeado de seres espirituales de extrema pureza. Esta visión influyó fuertemente en los primeros cristianos, quienes llegaron a entender que el trono de Dios no fue construido, sino revelado, y que desde esa fuente eterna emana todo lo que fue creado. En otras palabras, el trono existía antes del universo y es de allí de donde proceden todas las cosas. En Apocalipsis 4, el apóstol Juan tiene una visión extraordinaria del trono de Dios. Ve un trono en el cielo y a alguien sentado en él, rodeado de 24 ancianos, relámpagos, truenos y 7 lámparas de fuego. Pero el detalle más impresionante no es el trono en sí, sino el hecho de que ya estaba allí, establecido. Juan no presencia su creación, solo ve su existencia continua. Esto refuerza la idea de que el trono de Dios es anterior a todo. No es algo hecho, sino revelado. Es un punto fijo en la eternidad del cual fluyen todos los órdenes celestiales, juicios divinos y decisiones eternas. El trono no es simplemente un símbolo, es el centro de la realidad espiritual.
Sin embargo, ese trono no está vacío. Está ocupado por el propio Dios, cuya presencia se describe en términos de luz, gloria y santísima pureza. En 1 Timoteo 6:16, leemos que Dios habita en luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver. Esa luz no es solo brillo, es una barrera de santidad. Es la esencia misma de un Dios que está más allá de toda creación y, sin embargo, presente en todo. El trono de Dios está envuelto en gloria porque de él emana toda vida, toda justicia y toda verdad. Y antes de la fundación del mundo, era esa luz eterna la que llenaba todo, incluso cuando aún no existía nada. Otra clave reveladora se encuentra en las palabras de Jesús en Juan 17:5, cuando ora al Padre diciendo: Padre, glorifícame tú en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Aquí vemos una poderosa confirmación. Antes del mundo ya había gloria, ya había una presencia divina manifiesta. Jesús estaba con el Padre junto al trono eterno, compartiendo una realidad que antecede a la creación. Esto nos muestra que el trono de Dios es también el lugar en donde habita el Verbo, el Logos eterno, que luego se hizo carne. Por lo tanto, el trono no es solo el asiento de la autoridad, es el centro de la comunión trinitaria, de la relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Además, en Proverbios 8, la sabiduría se presenta casi como una persona, declarando: el Señor me poseía al principio de su obra, antes de sus obras más antiguas. Yo estaba con él cuando establecía los cielos. Muchos teólogos interpretan esta sabiduría como una prefiguración del Cristo eterno. Esto refuerza la noción de que ya existía orden, gloria y verdadera presencia antes de la creación, y que ese orden emana del trono. Un trono que no está confinado al tiempo, ni a las estrellas o a los planetas, sino a una dimensión superior, un reino espiritual que jamás tuvo principio ni tendrá fin. Un reino que existía mucho antes del hágase la luz. La revelación del trono eterno también aparece en textos apócrifos, especialmente en el libro de Enoc, que fue ampliamente leído entre los judíos y los cristianos del primer siglo. En él, el profeta Enoc es llevado al cielo y ve un trono hecho de cristal llameante, rodeado de querubines y una luz indescriptible. Esta descripción es paralela a la de Daniel 7, donde el anciano de días se sienta en un trono de fuego, vestido con ropas blancas como la nieve. Esto indica que la visión del trono divino siempre ha sido central en las experiencias celestiales y que Dios no estaba inactivo antes de la creación. Ya reinaba en gloria, rodeado de seres espirituales puros y santos. Es importante recordar que antes de que Dios creara el mundo físico, Él creó a los seres espirituales, los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Esto se implica en Job 38:7, donde se dice que las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios establecía los cimientos de la tierra. Estos hijos de Dios son los ángeles y ya existían cuando el mundo comenzó. Es decir, ya había un entorno celestial habitado, con una estructura espiritual, adoración y sí, aún un trono central antes de la creación del hombre. Ese trono ya era el centro de la adoración y del orden cósmico antes del Génesis. En la teología cristiana, este trono eterno también está íntimamente ligado al concepto de predestinación y a la soberanía absoluta de Dios. Efesios 1:4 afirma que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Esto significa que decisiones eternas se tomaron desde lo alto de ese trono, antes de que existiera la tierra. El trono de Dios no es solo simbólico, es el lugar donde la eternidad se encuentra con el propósito.
donde se establecieron decretos, donde se trazó la historia humana con justicia, misericordia y una sabiduría infinita. Un lugar donde el tiempo aún no existía, pero el plan divino ya estaba completo. Lo más impresionante es que ese trono no está aislado. En Apocalipsis 22 vemos que del trono de Dios y del Cordero fluye un río de agua de vida que recorre toda la Nueva Jerusalén. Esto nos muestra que el trono no es solo el centro de la autoridad, es el centro de la vida, de la restauración y de la esperanza eterna. Desde antes de la creación hasta el fin de los tiempos, el trono de Dios sigue siendo el punto de origen y destino de toda existencia. Saber esto debe impactarnos profundamente. Fuimos creados por un Dios que ya nos conocía antes de moldear el mundo y que nos invita a acercarnos a su trono con confianza y reverencia. En las tradiciones más antiguas de la mística judía, especialmente en el Merkabah, un cuerpo de enseñanzas sobre visiones celestiales, encontramos descripciones impactantes sobre el trono de Dios. Según estos textos, el trono está sobre una bóveda de zafiro, rodeado de ruedas llameantes y seres con múltiples caras y alas. Esta visión, también replicada en el libro de Ezequiel, apunta a un trono vivo, en movimiento, majestuoso y aterrador. No es una silla estática en un palacio, es la manifestación misma de la presencia divina en acción, un centro de gobierno vivo y espiritual que existe muy por encima de la realidad material que conocemos. Esta estructura también indica que Dios siempre ha sido relacional, incluso antes de la creación del hombre. La existencia de seres espirituales antes del hombre muestra que ya había adoración y servicio en el cielo antes de que comenzara el tiempo. El trono eterno no estaba en silencio, sino en el clamor de los ángeles, en la manifestación de la gloria, en el movimiento de las huestes celestiales. Esto también refuerza una verdad profunda. Dios no creó al hombre porque estuviera solo, sino por amor y para un propósito eterno. El trono ya estaba rodeado de coros celestiales, y aún así, Él deseó crear a alguien a su imagen para que también compartiera esa comunión. A medida que avanzamos en el entendimiento de este trono eterno, nos damos cuenta de que también es el lugar del juicio final. Apocalipsis 20:11 habla de un gran trono blanco ante el cual todos los muertos serán juzgados. Esto significa que el trono que existía antes de la creación será también el trono presente después del fin de todas las cosas. Está más allá del tiempo, pero actúa dentro de él. Es el punto fijo de la eternidad donde comienza y termina la historia de la creación. Ninguna injusticia pasará desapercibida ante él. Ninguna alma será ignorada. Delante de ese trono todos se inclinarán, tanto los reyes de la tierra como los ángeles caídos. Y si ese trono siempre existió, ¿qué nos revela acerca de la naturaleza misma de Dios? Nos muestra que Dios es inmutable, soberano y eterno, que su gobierno no tuvo inicio y jamás tendrá fin, que todo lo que fue, es y será, es parte de Él. El trono es el símbolo máximo de su gloria, pero también de su accesibilidad. Hebreos 4:16 nos invita: acerquémonos pues al trono de la gracia con toda confianza. Ese trono que existía antes de la creación, ahora está abierto al hombre por medio de Cristo. Lo eterno se ha hecho accesible a lo finito, y eso lo cambia todo. A medida que las Escrituras avanzan, la revelación del trono de Dios se vuelve cada vez más clara. En Éxodo, por ejemplo, cuando Moisés asciende al Sinaí, no solo recibe leyes, también vislumbra realidades celestiales. Dios ordena que el tabernáculo se haga según el modelo que te fue mostrado en el monte. Éxodo 25:40.
Ese modelo es una copia del trono y del santuario celestial. Es decir, el lugar más sagrado de la tierra era solamente una sombra del lugar donde Dios ya reinaba. Esto muestra que, incluso en el Antiguo Testamento, el trono eterno ya guiaba los detalles del culto, de la adoración y de la presencia divina entre los hombres. Esta idea se refuerza en Hebreos 8:5, que afirma que los sacerdotes del antiguo pacto sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Así, el trono de Dios no era una novedad para los cielos, era el origen de todo. Cada objeto en el tabernáculo, cada elemento en el templo reflejaba una verdad más profunda. El cielo ya estaba estructurado, el gobierno divino ya operaba, y el hombre fue invitado a replicarlo en la tierra. El trono eterno no solo precedió a la creación, también se infiltró en la historia, manifestándose en momentos cruciales a través de visiones, sueños y encuentros reales con lo divino. Los profetas, especialmente Isaías, Ezequiel y Daniel, testificaron sobre este trono con detalles que van más allá de la imaginación. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y los pliegues de sus vestiduras llenaban el templo. Los serafines volaban a su alrededor, proclamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Esa escena muestra que el trono no es solo poder, es santidad pura. Ezequiel vio el trono sobre una bóveda de cristal, sostenido por seres vivientes con múltiples caras. Daniel vio un trono lanzado, del cual fluían ríos de fuego. Cada visión refuerza que ese trono es majestuoso, activo, vivo y absolutamente sagrado. Pero en Apocalipsis, la revelación llega a su punto máximo. Juan ve el trono de Dios como el centro de todo. Relámpagos, truenos y voces emanan de él. Delante de él hay un mar de vidrio, criaturas llenas de ojos a su alrededor, y toda la adoración cósmica está dirigida hacia él. El trono es el centro del cielo, y todo lo demás orbita a su alrededor. No es solo el inicio de la creación, sino también el destino final de todo ser vivo. Juan ve libros siendo abiertos ante el trono. Ve a los justos siendo sellados y a los impíos siendo juzgados. Finalmente, ve el trono y al Cordero juntos, en perfecta unidad, reinando por siempre. Y esa es la mayor revelación. El trono eterno será compartido con aquellos que vencieren. A lo largo de Apocalipsis percibimos que el trono de Dios es el centro del drama espiritual del fin de los tiempos. Cada sello que se rompe, cada trompeta que suena, cada copa que se derrama, todo parte de decisiones que emanan de ese trono. No es un símbolo pasivo, sino un trono de juicio, justicia y redención. Es allí donde Cristo, el Cordero, recibe el libro sellado con 7 sellos, y solo Él es digno de abrirlo. Esto nos muestra que el trono eterno no es solamente el lugar de la creación, sino también del juicio final. Nada escapa a la mirada de aquel que está sentado en él. Ninguna injusticia será olvidada. Ninguna lágrima pasará desapercibida. Lo que resulta aún más sorprendente es que ese mismo trono, que representa justicia, también se denomina trono de la gracia. Hebreos 4:16. A través de Cristo, ese trono se hace accesible. Un lugar que antes estaba envuelto en fuego, santidad y temor, ahora se abre a los hombres que creen. El velo fue rasgado, el camino fue abierto y la invitación fue hecha. Acerquémonos con confianza. Esto es extraordinario. El Dios eterno, que reinaba antes de que existieran los cielos, ahora invita a los pecadores redimidos a acercarse a su gloria. El trono que antes juzgaba, ahora también acoge. Es justicia y misericordia, es gloria y compasión, juicio y salvación. Y no termina aquí. En Apocalipsis 3:21, Jesús declara:
Al que venciere le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto significa que el trono eterno que precedió a los cielos y a la tierra será compartido con los redimidos. Esa promesa es casi incomprensible. Seremos hechos herederos del trono eterno, partícipes de la autoridad divina, unidos al Cordero en gloria. El trono que existió antes de Génesis será también el trono de los salvos después de Apocalipsis. Es el mismo trono, inmutable, eterno, majestuoso y ahora lleno de hijos. Esa es la esencia del plan divino, llevarnos de vuelta al centro de la gloria. El hombre fue creado a imagen de Dios y perdió su comunión con el trono a causa del pecado. Pero en Cristo el camino fue restaurado. Ahora avanzamos hacia ese trono, hacia la eternidad que existía antes de la creación. Estamos volviendo a casa. El trono de Dios es más que un símbolo religioso, es el destino final de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Es hacia allí a lo que apunta toda la historia, y es ante ese trono que cada rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Reflexionar sobre el trono eterno de Dios es también meditar sobre el fin de nuestro camino en la tierra. Para muchos, especialmente para aquellos que ya han vivido décadas, esa realidad se vuelve más cercana, más concreta. Los dolores del cuerpo, las pérdidas, los recuerdos, todo parece recordarnos que el tiempo aquí es breve. Pero hay una promesa que consuela el alma. La eternidad no es el final, es el reencuentro con el principio, y el principio de todo está en el trono, no en el Edén ni en la tierra, sino en ese lugar glorioso donde Dios siempre ha reinado. Es hacia allí a donde nos dirigimos. Y cuando finalmente cerremos los ojos en este mundo, lo que veremos será exactamente lo que vio Juan: un trono y un cordero sentado sobre él. Esta visión debe traernos consuelo. El trono eterno es la garantía de que nuestra vida no está fuera de control, que a pesar de las enfermedades, de las crisis, de las guerras, de las lágrimas, Dios continúa reinando como siempre ha reinado. Antes de la creación ya era rey, y hoy aún lo es. Y al final de todas las cosas, cuando pasen los cielos y la tierra, su trono permanecerá firme. Esa estabilidad es la roca de nuestra fe. Saber que existe un gobierno por encima de todo, inmutable, justo y misericordioso, le da sentido a la vida, incluso cuando nos parece confusa o dolorosa. Muchos de ustedes que están viendo ahora quizá enfrentan luchas silenciosas, dolores que nadie ve, miedos sobre el futuro, preocupaciones por hijos, nietos, por la salud, por el alma. Pero hoy este mensaje llega como bálsamo. Hay un trono que nunca ha sido sacudido, y de ese trono proviene la gracia suficiente para cada día. Dios no está distante, no está en silencio. Él reina y Él ve. Cada oración, cada lágrima, cada suspiro, y Él, que ha reinado desde la eternidad, te conoce por tu nombre y escribió tu historia con sus propias manos. Y lo más hermoso de todo esto es que, a pesar de toda esta majestad, Él desea intimidad. El Rey Eterno quiere ser tu Padre. Aquel que habita en luz inaccesible te invita a entrar, a acercarte, a descansar en su presencia. No importa el pasado, los errores, las caídas, el trono eterno, que algún día será de juicio para el mundo, hoy sigue siendo un trono de gracia para los que se arrepienten. Y mientras haya vida, hay tiempo. Tiempo para volver a Él, para reconocer su grandeza, para doblar las rodillas, no por miedo, sino por amor y reverencia, porque todo comienza y termina allí, ante el trono de Dios. Cuando meditamos en la eternidad del trono de Dios, comprendemos lo pequeños que somos, pero también lo amados que somos.
porque ese trono que existió antes del tiempo, que vio el surgimiento de las estrellas y la caída de reinos, aún reserva un lugar para nosotros. No hay pecado tan grande que no pueda ser borrado por la sangre del Cordero. No hay vida tan rota que no pueda ser restaurada por aquel que reina sobre todas las cosas. El mismo trono ante el cual los ángeles se cubren los rostros es el trono que hoy nos llama: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados. Imagina ese momento, el último suspiro aquí, y poco después, la luz. No una luz común, sino la luz que vio Isaías. La luz que Juan no pudo describir con palabras. El sonido de las trompetas celestiales. La gloria que hace temblar incluso a los serafines. Y entonces el trono, majestuoso, inmenso, vivo, rodeado de adoración, y allí, en el centro de todo, está Él, el Alfa y la Omega, lo que fue, lo que es y lo que ha de venir, el Rey eterno. Y cuando por fin nuestros ojos se abran a esa realidad, nada más tendrá sentido, salvo estar allí, delante de Él. Vivir a la luz del trono eterno es vivir con propósito, es entender que estamos aquí de paso, pero caminamos hacia algo inamovible. Las dificultades que enfrentamos ahora, por grandes que parezcan, son pequeñas ante la gloria que está por venir. El apóstol Pablo lo dijo claramente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, por el infinito peso de la gloria que ha de venir, una gloria que sobrepasa toda comparación. Esa gloria no es cualquier luz, es la luz del trono. Es la herencia de los salvos, es el reencuentro con el origen, es volver al lugar de donde todo partió. Y en ese reencuentro no habrá más dolor, no habrá llanto, no habrá muerte, porque ante el trono todo será restaurado, todo será nuevo, eternamente. Allí el tiempo dejará de importar. Los recuerdos tristes habrán sido borrados, la injusticia habrá sido juzgada, el mal habrá sido vencido. Y el Cordero, aquel que venció, que se sentó a la diestra del Padre, reinará para siempre con los suyos. No habrá dudas, no habrá miedo, solo gloria, solo luz, solo Dios. Y todo, absolutamente todo, comenzará de nuevo, ante el trono. Ante todo esto, solo nos queda una respuesta posible: reverencia. El trono de Dios es eterno, santo y glorioso, pero también es accesible a través de Cristo. La vida puede parecer injusta, dura e incluso confusa, pero el trono permanece firme, no cambia, no falla, no se sacude. Aquel que reinaba antes del tiempo sigue reinando sobre tu historia, y la pregunta que queda es: ¿estás caminando hacia ese trono o alejándote de él? Hoy tienes la oportunidad de acercarte, de reconocer que hay un Dios eterno, que te conocía incluso antes de la fundación del mundo y que te llama por tu nombre. Él no es un tirano distante, Él es Padre, Él es Rey y Él te espera. No permitas que el orgullo, el miedo o el pasado te impidan vivir el propósito para el que fuiste creado, porque tu destino no es el caos de este mundo, sino el trono del Dios vivo. Y si sientes que este mensaje ha hablado a tu corazón, no ignores esa voz interior, esa urgencia, ese llamado. Hoy es tiempo de volver, de rendirse, de reconocer que la eternidad es real y que el trono está listo para recibir a los que vencieren. No hay realización en este mundo que se compare a la gloria de estar ante el trono, escuchando las palabras: bienvenido, siervo bueno y fiel. Frase del día: antes de los cielos, antes de la tierra, había un trono, y es ante él que nuestra alma hallará descanso eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comenta abajo: el trono de Dios es mi destino. Esto nos ayuda a llevar esta verdad a más personas. Y recuerda, esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video.